Bienvenidos a Desvelados por el Terror. Hoy abriremos la puerta de uno de los lugares más perturbadores del mundo. Un hotel donde cada habitación parece guardar un secreto y cada pasillo una historia que nunca debió existir. Lo que comenzó como un lujoso hospedaje terminó convirtiéndose en el escenario de asesinatos, desapariciones, muertes inexplicables y uno de los misterios más impactantes de la historia reciente. Esta es la historia del Hotel Cecil. Esta historia comienza en el año 1924, cuando el Hotel Cecil abrió sus puertas en el centro de Los Ángeles. En aquella época era considerado un hotel elegante, construido para recibir a empresarios, turistas y viajeros que llegaban a una ciudad llena de oportunidades. Pero el destino tenía otros planes. Tan solo unos años después, la Gran Depresión del 1929 cambió el rumbo de los Estados Unidos. Miles de personas perdieron su empleo y el vecindario donde se encontraba el hotel comenzó a deteriorarse rápidamente. Con el paso del tiempo, aquella zona pasó a formar parte de Skid Row, uno de los sectores más afectados por la pobreza, la delincuencia y la falta de vivienda en Los Ángeles. El Hotel Cecil también cambió. Sus lujosas habitaciones fueron reemplazadas por alquileres económicos para residentes temporales y personas que simplemente buscaban un techo donde pasar la noche. Fue entonces cuando comenzaron a surgir historias difíciles de explicar. Muertes, actos violentos y sucesos que cada vez eran más extraños hicieron que muchos empezaran a ver el edificio con otros ojos. Lo que parecía ser solo un hotel estaba a punto de convertirse en uno de los lugares más inquietantes de Estados Unidos. Con el paso de las décadas, el Hotel Cecil dejó de aparecer en los periódicos por su arquitectura y comenzó a hacer noticia por algo mucho más oscuro. Entre sus paredes ocurrieron numerosas muertes y hechos violentos que fueron alimentando una reputación cada vez más siniestra. Sin embargo, la historia dio un giro aún más perturbador, cuando algunos de los criminales más peligrosos del país se hospedaron allí. Uno de ellos fue Richard Ramírez, conocido como el acosador nocturno. Entre 1984 y 1985 sembró el terror en California con una serie de asesinatos, agresiones sexuales y robos que mantenían a toda la población en estado de pánico. Atacaba a sus víctimas durante la noche, sin seguir un patrón específico, lo que hacía casi imposible predecir quién sería su próximo objetivo. Mientras cometía estos crímenes, Ramírez se hospedaba en el Hotel Cecil. Diversos relatos cuentan que regresaba de madrugada, entraba por la puerta principal y subía a su habitación sin llamar la atención. En una ocasión incluso habría llegado con la ropa cubierta de sangre antes de deshacerse de las evidencias.
Nadie imaginaba que el hombre que caminaba por aquellos pasillos era el asesino más buscado de California. Como si eso no fuera suficiente, años después, otro nombre se sumergiría a la oscura historia del hotel. Jack Unterweger era un escritor y periodista austriaco que había sido condenado por asesinato y mientras estaba en prisión escribió varios libros. Muchas personas llegaron a creer que se había rehabilitado. Gracias a una campaña pública obtuvo su libertad y fue recibido como un ejemplo de reinserción social. Sin embargo, esa imagen era todo una fachada. Poco después de recuperar su libertad, varias trabajadoras sexuales comenzaron a aparecer asesinadas en distintos países. Mientras investigaba esos casos como periodista, Jack también se hospedó en el Hotel Cecil. Años más tarde se comprobó que él mismo era el responsable de varios de esos crímenes, convirtiéndose nuevamente en un asesino serial. 2 homicidas, 2 épocas diferentes, el mismo hotel. Para algunos investigadores, todo fue una coincidencia, pero para otros, el Hotel Cecil parecía atraer una oscuridad difícil de explicar. Cada nueva tragedia hacía crecer su leyenda, como si el edificio hubiera quedado marcado para siempre. Sin embargo, lo peor aún estaba por llegar. En el 2013, una joven estudiante canadiense llamada Elisa Lam cruzó las puertas del Hotel Cecil sin imaginar que su nombre quedaría unido para siempre a uno de los misterios más inquietantes de la era de Internet. Era enero del año 2013, cuando una joven de 21 años llamada Elisa Lam llegó a Los Ángeles. Había viajado sola desde Canadá como parte de un recorrido por la costa oeste de Estados Unidos. Le apasionaba conocer nuevos lugares y compartía gran parte de su viaje en un blog, donde escribía sobre sus experiencias y reflexiones personales. El 26 de enero se registró en el Hotel Cecil y al principio todo parecía transcurrir con normalidad. Recorrió la ciudad, visitó tiendas y mantuvo contacto con su familia casi todos los días, como había prometido antes de emprender el viaje. Pero pocos días después, algo cambió. Elisa dejó de responder las llamadas y mensajes de sus padres. Al no tener noticias de ella, su familia reportó su desaparición a la policía de Los Ángeles, que inició una intensa búsqueda dentro y fuera del hotel. Los agentes revisaron las habitaciones, inspeccionaron varias áreas del edificio e incluso utilizaron perros de búsqueda. Sin embargo, no encontraron ninguna pista que explicara qué había ocurrido. Mientras la investigación avanzaba sin resultado, el misterio comenzaba a crecer. Nadie sabía dónde estaba Elisa. Era como si hubiera desaparecido sin dejar ningún rastro. Entonces, casi 2 semanas de su desaparición, la policía
tomó una decisión que cambiaría el caso para siempre: hacer público el último video en el que Elisa había sido vista con vida. Las imágenes provenían de una cámara de seguridad instalada dentro de uno de los ascensores del Hotel Cecil. Lo que aparecía en esas grabaciones desconcertó tanto a los investigadores como a millones de personas alrededor del mundo. Elisa entraba y salía del ascensor repetidas veces. Presionaba varios botones. Parecía observar el pasillo con mucha preocupación y realizaba movimientos difíciles de interpretar. En momentos parecía esconderse dentro del ascensor, en otros movía las manos de una forma que muchos consideraban muy extraña. Lo más inquietante era que durante gran parte de la grabación, las puertas del ascensor permanecían abiertas, a pesar de que había presionado múltiples botones. Sin ninguna explicación evidente, permanecían abiertas. El video se hizo viral en cuestión de días. Surgieron cientos de teorías. Algunos hablaban de persecución, otros creían que alguien se encontraba fuera del alcance de la cámara, y no faltaron quienes aseguraban que Elisa estaba reaccionando ante algo que nadie más podía ver. Mientras el video recorría el mundo, también comenzaron a surgir explicaciones que iban mucho más allá de lo racional. Quienes creían en lo paranormal aseguraban que Elisa podía estar reaccionando a una presencia invisible o a una entidad que habitaba en el Hotel Cecil desde hacía décadas. Otros relacionaban su comportamiento con las numerosas tragedias ocurridas en el edificio, alimentando la teoría de que el lugar estaba marcado por una energía oscura. Aunque nunca apareció evidencia que confirmara esta hipótesis, las imágenes fueron tan desconcertantes que, hasta el día de hoy, muchas personas continúan convencidas de que aquel ascensor captó algo que la cámara nunca logró mostrar. Pero hasta ese momento nadie imaginaba el impactante desenlace que estaba por descubrirse. Días después, varios huéspedes comenzaron a presentar una extraña queja. Decían que el agua del hotel tenía un sabor desagradable, un color inusual y una presión demasiado baja. Lo que el personal encontraría al revisar se convertiría en una de las escenas más impactantes del Hotel Cecil. Tras la viralización del video, la atención sobre el Hotel Cecil aumentó de forma inmediata. Turistas, curiosos e investigadores comenzaron a fijarse en cada detalle del edificio, mientras la desaparición de Elisa Lam se convertía en uno de los casos más comentados del momento. Pero la historia daría un giro inesperado cuando algunos huéspedes comenzaron a quejarse de algo imposible de ignorar: el agua del hotel. Decían que tenía un sabor extraño, un color inusual y una presión demasiado débil. Al principio, el personal pensó que se trataba de un problema técnico bastante común. Sin embargo, las quejas continuaron y la
situación obligó a revisar los tanques de agua ubicados en la parte superior del edificio. Lo que encontraron allí cambió el caso por completo. Dentro de uno de los tanques de agua fue hallado el cuerpo de Elisa Lam. La noticia recorrió el mundo en cuestión de horas. Pero el hallazgo no solo trajo respuestas, también abrió demasiadas preguntas. El acceso al techo del edificio no era sencillo. Las puertas estaban aseguradas y se necesitaban llaves especiales para llegar a esa zona. Esto hizo que muchos se preguntaran cómo Elisa había llegado hasta allí sin ser vista y sin activar ninguna alarma. La autopsia inicial determinó que no habían signos de violencia física ni evidencia clara de intervención de otra persona. Las autoridades concluyeron que su muerte había sido un accidente, aunque las circunstancias exactas nunca quedaron completamente claras. Para muchos, esa explicación cerraba el caso, pero para otros era imposible ignorar lo extraño de todo lo ocurrido. El comportamiento en el ascensor, la ubicación del cuerpo y el hecho de que nadie pudiera explicar con precisión cómo llegó hasta el tanque. El Hotel Cecil, una vez más, quedaba envuelto en un silencio incómodo. Uno que no lograba borrar las preguntas que seguían sin respuesta. Y aunque oficialmente el caso fue cerrado, en la mente del público la historia nunca terminó de encajar del todo. Con el paso del tiempo, el Hotel Cecil intentó cambiar su imagen, incluso rebranding su nombre, pero su reputación ya estaba marcada para siempre. Porque hay lugares donde las historias no se olvidan, solo se acumulan. Si algo ha quedado claro a lo largo de esta historia, es que el Cecil no fue solo escenario de un caso, sino de muchos. Mucho antes de que el nombre de Elisa Lam se volviera mundialmente conocido, el Cecil ya tenía una reputación que se arrastraba con una sombra pasada por las calles de Los Ángeles. Un edificio que, visto desde afuera, parecía solo otro hotel antiguo del centro, pero que por dentro cargaba una década de historias que nadie quería recordar dos veces. Porque el caso de Elisa Lam no fue el único. Fue el más mediático, el más grabado, el más discutido, pero no el primero ni el último. Durante años el Cecil fue mencionado en reportes policiales, crónicas urbanas y relatos de trabajadores que cambiaban constantemente. Se decía que el hotel tenía una especie de imán para personas que estaban pasando por momentos muy difíciles en sus vidas. Personas sin rumbo, sin familia cerca, sin apoyo. Gente que llegaban buscando un lugar barato donde quedarse y terminaban quedándose atrapados en algo más grande que ellos mismos. Hubo reportes de muertes no explicadas del todo, incidentes dentro del edificio y una sensación constante entre empleados antiguos, la de que el hotel nunca estaba completamente vacío, incluso cuando lo estaba. Algunos hablaban de ruido en los pasillos durante la madrugada,
pasos que no coincidían con el horario de huéspedes, ascensores que se activaban solos, habitaciones que, al ser revisadas, no tenían explicación lógica para ciertos detalles que se encontraban dentro. Nada de esto estaba confirmado como algo paranormal oficialmente, pero en la cultura popular del Cecil dejó de ser solo un hotel y se convirtió en un símbolo, o sea, un lugar donde lo extraño parecía encajar demasiado bien con lo real. Con el pasar de los años, el Cecil dejó de ser solo un lugar físico y comenzó a convertirse en una referencia cultural. Documentales, teorías, videos de internet, podcasts, todo regresaba al mismo punto. ¿Qué tenía ese lugar que parecía atraer historias tan oscuras? Uno de los proyectos más conocidos fue el documental de la plataforma Netflix, At the Cecil Hotel, escena del crimen. Este documental no solo revisita el caso de Elisa Lam, sino que también explora el contexto completo del hotel, su historia y cómo un solo lugar puede convertirse en el centro de tantas narrativas distintas. El enfoque del documental es importante porque no solamente intenta resolver el misterio, sino mostrar algo más complejo, cómo Internet, la percepción pública y los medios pueden transformar un lugar en una leyenda moderna. Y eso es exactamente lo que pasó con el Cecil. El impacto del Cecil no se quedó solo en los documentales, también llegó a la ficción. Uno de los ejemplos más conocidos en su influencia en temporadas de la serie American Horror Story, especialmente en la temporada titulada Hotel, donde se explora un edificio lleno de secretos, huéspedes muy extraños y eventos que mezclan lo humano con lo inexplicable. Aunque la serie no es adaptada directa del Cecil, muchos elementos visuales y narrativos recuerdan a la atmósfera que el hotel llegó a representar en la cultura popular. Pasillos largos, habitaciones con historias ocultas y la idea de que cada puerta puede esconder algo diferente y no necesariamente vivo. El Cecil, sin proponérselo, terminó convirtiéndose en un molde para historias de terror modernas y un escenario real que parecía escrito para la ficción. Hoy en día el Cecil sigue existiendo, aunque ha pasado por muchos cambios, renombraciones y esfuerzos por borrar su pasado. Pero hay cosas que no se borran tan fácilmente, porque el verdadero misterio del Cecil no está en un solo caso, ni en un solo video, ni en una sola historia. Está en la acumulación. Décadas de relatos, de rumores, de incidentes, de teorías, todo apilado uno sobre otro hasta crear algo que ya no es solo un hotel, sino una leyenda urbana moderna. Y como toda leyenda, siempre tiene dos versiones: la que se puede probar y la que la gente siente que es verdad, aunque nadie puede explicarla del todo. Y así cerramos este recorrido
por uno de los lugares más comentados del misterio moderno, el Cecil Hotel. No es solo el escenario de una historia este hotel. Es un punto donde se cruzan casos reales, percepciones, internet, miedo colectivo y cultura popular. El caso de Elisa Lam dejó preguntas abiertas que todavía hoy generan debate. Y aunque existen explicaciones oficiales, el caso sigue siendo uno de los más analizados por la forma en que ocurrió y por todo lo que les rodea. Quizás lo más inquietante no sea lo que pasó dentro del hotel, sino lo que hoy el hotel representa. Un lugar donde muchas historias diferentes terminaron conectadas sin buscarlo. Y donde hasta hoy sigue siendo difícil separar lo real de lo que la gente cree que ocurrió. Este es el final de un nuevo episodio de Desvelados por Terror. Espero que esta historia te haya mantenido despierto y sobre todo te haya dejado más preguntas que respuestas, porque algunos misterios no están hechos para resolverse, sino para recordar que todavía existen lugares donde la realidad y lo desconocido parecen caminar de la mano. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas de ninguna de las próximas historias que exploraremos juntos. Y ahora quiero leer en los comentarios, ¿tú qué piensas? ¿Crees que todo lo ocurrido tiene una explicación racional? ¿O hay algo que simplemente escapa a nuestra comprensión? Gracias por acompañarme en el segundo video de este canal. Y recuerda, la oscuridad no siempre esconde monstruos. A veces solo guarda historias que aún esperan ser contadas. Hasta el próximo capítulo. Esto es Desvelados por Terror.